Domingo sexto del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No penséis que he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que una i o una tilde de la ley, sin que todo suceda. Por lo tanto, el que traspase uno de esos mandamientos más pequeños, y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que lo llama a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Sí, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrá de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo: el que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escarabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ninguno de tus cabellos puede hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, y no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo? Muchísimo que meditar, que pensar, que procesar. 20 versículos en una de las partes centrales de Jesús. Hoy las tres lecturas previas al Evangelio, libro eclesiástico, el Salmo y Primera de Corintios, estaba todo centrado en el cumplimiento de la ley. Un poquito desentonaba quizás Primera de Corintios, que hace la comparación de la sabiduría filosófica de los griegos con respecto a la sabiduría cristiana, si se quiere. Pero acá Jesús da cátedra, y muchísima cátedra. Vamos a analizar rápidamente porque, bueno, son 20 versículos y apenas disponemos de media hora. A Jesús se lo enfrenta diciendo: estás enseñando algo que no está en la ley. Jesús, ¿qué hace? Contesta: no vine a abolir, sino a dar cumplimiento. ¿Qué es lo que tiene
en este versículo 17, el primero, esto va Mateo 5, 17 al 37, de particular, que por como lo está diciendo Jesús, da a entender de que si él quisiera, podría abolir la ley de los profetas, pero está diciendo no viene a abolir, sino a dar a cumplimiento. Entonces se genera un primer choque. Si no viniste a abolir ni a la ley ni a los profetas y venís a dar cumplimiento, entonces ¿por qué no haces lo que hacen los fariseos y los escribas y los saduceos? En definitiva, la pregunta pasaría por ahí. Entonces dice, no pasarán cielo y tierra antes de que no se cumpla ni una i ni una tilde. Todo tiene que suceder, ¿sí? El versículo 19 es algo más desafiante. El que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñen los hombres. Mateo se centra en la enseñanza. Jesús es el maestro y enseña. Los apóstoles predican. Jesús asciende. Recién ahí los apóstoles van a predicar, van a enseñar. La enseñanza, para Mateo, enseñanza y justicia son los dos grandes temas de todo el Evangelio. Jesús es un maestro, maestro de la ley, maestro con mayúscula, de la ley con mayúscula. Ahora los apóstoles son los que están en la cátedra de Moisés, Jesús, nuevo Moisés, son los que tienen que enseñar. El que traspase uno de los mandamientos y así lo enseñe, será el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, se salva. Pero el que los observe y enseñe, observar significa cumplir y enseñar es además enseñarlo. Primero la observancia, la observación, el cumplimiento. Una vez que se cumple, ahí se hace. ¿Sí? Ejemplo, será grande en el reino de los cielos. Uno dice, bueno, pero entro en el reino de los cielos, ya está, que menos mal que esa fue el purgatorio, ya fue. Bueno, uno tiene que aspirar siempre a lo más alto, no a zafar, ¿no? Sino cuántas veces uno se lanza al 6 o al 4, depende, universidad o secundaria, y no, lanzate al 10. Y bueno, si te sacas un 6, te sacas un 6. Si te va mal, te va mal, pero no a lo rasposo y zafando. Algo interesante, versículo 20: si vuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es la justicia? Justicia, Biblia de la Septuaginta, de los 70, traducción griega. El santo es el justo, aquel que cumple la ley, pero sobre todo la voluntad del Señor. Mateo 1. José, por ser un hombre justo, decide no repudiar a su mujer y se escapa en secreto. ¿Qué decía la ley de Moisés? Mujer adúltera se apedrea. ¿Es hijo suyo? No. A María había que apedrearla. No, porque en la ley no hay excepción. ¿Sí? Nota 1, en un versículo ahí en el Deuteronomio, nota 1, en caso de que bla bla bla. No hay eso. Mateo dice, este es un hombre justo. ¿Y cómo fue justo? Desobedeciendo la ley de Moisés, pero obedeciendo la voluntad de Dios. La justicia pasa por cumplir la voluntad de Dios. Esa es la justicia, justicia equivalente a santidad. Si no somos más santos que los escribas y fariseos, no se entra en el reino de los cielos. ¿Qué vino a hacer Jesús? A dar cumplimiento a la ley. ¿Qué es lo que hace ahora? Te cambia toda la ley de Moisés. ¿Cómo es esto? Los antepasados se dijo, no matarás y aquel que mate será reo tribunal. Ley mosaica por excelencia. No pude hacer el trabajo de buscar las citas. Tendría que haberlo hecho, pero no me da el tiempo, si no lo hubiese hecho. Todo aquel que encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. ¿Sí? Si vos haces enojar a tu hermano, va a ser juzgado. El que llama a su hermano imbécil, quien insulte, una cosa es hacerlo enojar, otra cosa es insultarlo. Es más, vos podés encolerizarlo sin querer, enojarlo sin querer. Ahora, si vos lo llamás imbécil, hay doble acto. Ante el Sanedrín era la cúpula
que estaba el rey de Jerusalén, Herodes por ejemplo, con los sacerdotes y el sumo sacerdote. A veces entraba el rey cuando estaba Herodes. Cuando Herodes no fue más, el Sanedrín lo componían los sacerdotes con sumo sacerdote en la cabeza. ¿Sí? Que lo llame imbécil, al Sanedrín. Y el que lo llame renegado, reo en la Gehenna de fuego, en el infierno. Gehenna era una de las colinas de Jerusalén donde iba era un basural donde se prendía fuego, y los judíos le tenían bastante miedo porque había sido el sacrificio de Sadoc, creo que era, si mal no recuerdo. 3 escalas distintas, 3 pecados, 3 ¿cómo puedo decir? 3 penas distintas. Una va al tribunal, otro va al Sanedrín y otro es la condenación. Tribunal es lo más bajo. Sanedrín es serio. Gehenna, fuiste. Esta es una de las citas que se usa para argumentar purgatorio, pero después va a venir otra. Presentar tu ofrenda, recuerda una ofrenda. En la misa es el momento de la paz, ¿sí? La ofrenda, bueno, llevará el vino, las vinajeras y el copón. Es el momento de la ofrenda, pero no hay que olvidarse el momento de la paz, que viene después de ¿qué? Del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre Nuestro puede ser una maldición. Ojo, hay que estar atento. Habla de la ofrenda, que es bastante nada complejo. Viene la parte del adversario. Negocien. Enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al guardia y te metan en la cárcel. Adversario puede ser o un hermano, o también podemos pensarlo analógicamente con algún ser maligno. Está bien, no te vas a poner de buenas con un maligno, sin duda, pero juez como Dios, te mandan a los guardias, que pueden ser los ángeles, te metan en la cárcel. De ahí no se sale hasta que pagues el último céntimo. ¿Y la condenación? No, vas a salir. Purgatorio, vas a salir. No saldrás allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Esta es otra de las grandes que se utilizan para argumentar el purgatorio. Jesús, importantísimo, se pone en lugar de maestro de la ley. Ustedes tienen Pentateuco. Bueno, tenemos que saber interpretarlo. Es más, hoy en día los rabinos no saben mucho de Biblia, saben mucho de Talmud, Midrash y demás. O sea, las enseñanzas de los distintos rabís en la historia. El más conocido creo que es el babilónico. Fundamental. El adulterio. Sobre el adulterio se va a hablar de 2 niveles. No cometerás adulterio, ¿sí? Perfecto, es uno de los mandamientos. Está cambiado, no codiciarás la mujer del prójimo, que se cambien los bienes, ¿sí? No cometas adulterio. Todo el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio. ¿Dónde? Dentro suyo, en su corazón, en su centro, en lo propio de su ser. Hay una parte que no se la puede tomar literal. Si tu ojo, ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano, ocasión de pecado, arráncatela. Quiere decir, aquellas cosas que te alejen de Dios, tenés que sacarlas. ¿Sí? Es un poco... Si tuviésemos que tomarnos esto literalmente, seríamos cerebros andantes. O ni siquiera eso, qué sé yo. El tema del divorcio está en la ley de Moisés. Moisés nos ha permitido, como le dice el fariseo, Moisés nos permitió. Más adelante, creo que el capítulo 19 de Mateo. Pero Jesús dice, no, en ese caso hace la gran maestra de la ley y dice, hay algo anterior a la ley de Moisés
Génesis, quien tome a su mujer y ¿cómo se llama? Y se va a vivir solo y se hace un solo cuerpo. Bueno, ahí está legalizado el matrimonio. Deja a su padre y a su madre y se va con su mujer a vivir solos. Ahí ya está el matrimonio, por lo tanto eso no se puede diluir, no puede tener divorcio. Recuerden de que para los judíos, cuando hay dos leyes, siempre la más antigua es la que tiene más validez. Pero además Jesús, ¿qué decimos nosotros? Jesús es la plenitud de todas las cosas, está plenificando la ley de Moisés. Esa es la gran función de Cristo. Jesús hace nueva todas las cosas, incluso la ley. Hay que pensar, primero, que la Biblia no es un libro histórico, es un libro teológico. Y segundo, de que el hombre cambia con la cultura. Dios no, pero el hombre sí. Entonces, hay cosas que en la Edad Media funcionaron, pero que hoy en día no funcionarían. Hay cosas que en la época de Salomón funcionaron, pero en el año 0 no, o el año 1 no funcionan. Bueno, y acá Jesús justamente va a utilizar una de esas cuando habla, es en otra cita, cuando habla de la ley taliónica puesta por Salomón. ¿Se acuerdan que se ha dicho ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo? Funcionó para la época de Salomón, era una ley justa para ese momento, pero ya en la época de Jesús no tenía más validez. ¿Por qué? Porque la gente cambia. En la Edad Media había esclavos, hoy en día no. No podemos hacer leyes esclavistas hoy. Y esto es algo que cuesta mucho entender, porque se piensa que como se está viviendo ahora, o como se piensa ahora, es o lo más válido o lo mejor. Entonces, aquellas cosas que no son como se piensan hoy, están mal. Y no es así. Eso es mentira. Es no tener una crítica histórica y no pensar como la gente de la época. Que se piense distinto a como se piense hoy, o que no se sostenga lo mismo, no quiere decir de que esté mal. Ojo con eso. Uno habla, por ejemplo, de la esclavitud. Sí, bueno, hoy en día nadie va a decir la esclavitud es algo bueno, pero hoy en día tenemos muchos instrumentos que hasta antes de 1800 no se tenían, y era impensado no pensar en esclavitud. Muchas cosas grandiosas que ha hecho la humanidad, por ejemplo las pirámides, fueron hechas gracias a que había esclavos. Bueno, hoy en día no se tendría esclavitud. O en el caso de Argentina, como es el caso de Argentina, puede ser también de otros países. Puedo hablar de Argentina. La guerra civil entre unitarios y federales. ¿Está bien eso? No. Puede estar de acuerdo con los unitarios, de acuerdo con los federales. Hoy en día poca gente supongo que está de acuerdo con los unitarios. Puede que haya gente que lo esté, no sé. Pero ahí tenías una persona que se te rebelaba e iba a la guerra. Iba a la guerra, por más de que se admiraran. Cartas de Urquiza y Mitre. Personas que se recontra admiran. Mitre es presidente y Urquiza lo pone al frente de la guerra contra el Paraguay. Guerra buena, guerra mala, es discusión de otro momento, si se quiere. Pero la cultura avanza, la humanidad avanza, el pensamiento cambia, y no quiere decir de cómo estemos hoy tengamos la razón absoluta. En el caso de esclavitud, la Biblia deja leyes muy claras, y es más, si hubiese esclavitud y se cumple lo que dice la Biblia de cómo hay que tratar al esclavo, sobre todo en la parte más profética, más del Nuevo Testamento, se trataría mucho mejor de cómo se trata a ciertos empleados hoy. Ojo con eso.
vamos redondeando y terminando. El tema del juramento, también algo polémico. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. Hasta los salmos hablan de las promesas. ¿Y Jesús qué hace? No jures. Que tú sí sea sí y que tú no, no. Listo. No hace falta jurar. Lo decís no, es no. Y decís sí, es sí. Tampoco la cuestión terca. No hay que pasarse. Si te equivocás, bueno, te equivocás, somos humanos. Pero no va orientado a eso lo que se refiere Jesús. ¿Por qué Jesús se pone en lugar de maestro de la ley? Para eso vino, diría Mateo. Mateo saltaría, diría, levanta la mano y dice, bueno, hablar de la justicia, enseñar la justicia y a enseñar, diría Mateo. Bueno, es su teología. Pero para nosotros hay algo importante. Antiguo Testamento, una oración y se terminaba con amén, así sea. Jesús cambia las cosas. ¿Se acuerdan de eso que dice, en verdad os digo? Bueno, griego, que dice, amén, amén. O sea, lo que yo voy a decir ahora, no lo que dije, lo que yo voy a decir ahora, que eso se cumpla. Libro del Apocalipsis. Jesús es el amén. Cambia todo. Jesús hace nueva todas las cosas y viene a plenificarlos. Queridos amigos y hermanos en Cristo, hasta aquí la meditación de hoy. Tarde de nuevo, domingo, casi lunes. Faltan 6 minutos para lunes. Pidamos al Señor por Venezuela. Muchos hermanos la están pasando realmente mal. Sé que es algo muy puntual, porque estos archivos de audio quiero que queden también para más adelante, pero es algo que se desborda, por lo menos me quedará como una especie de documento histórico. Pidamos por nuestros hermanos de la hermana y querida nación venezolana, que tengo tantos amigos allá. Está Adrián, Canal Un Católico, está amigo Jesús, está mi amigo el rey, el Kingu y Gurú. Tengo a mucha gente conocida venezolana. Querido profe Valla, por favor, casi me olvido. Y Jesús de apellido Silva, si mal no recuerdo. Pidamos por Venezuela que las cosas se pacifiquen y que puedan salir adelante. Queridos amigos y hermanos en Cristo, hasta acá. Esto fue todo. Que Dios los bendiga. Y bueno, será hasta el próximo domingo.